Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico y en esta ocasión tenemos una sesión especial y tenemos un invitado especial también con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante para los creyentes, es algo que es fundamental. Lamentablemente también es un tema que es descuidado y poco entendido en la iglesia, pero es un tema de absoluta relevancia. Queremos tocarlo, es el tema de la educación. Vamos a estar hablando con el hermano Tony Martínez de bienvenido hermano Tony. ¿Cuál es el nombre de tu iglesia, hermano? Hola, saludos a todos. Es Comunidad Cristiana Vida Nueva. Comunidad Cristiana, y ustedes se encuentran en Los Mochis, estado de Sinaloa, en México, ¿correcto? Es correcto. Entonces el hermano Tony Martínez, quien es un anciano en su congregación, él está encargado de la adoración, ¿verdad? ¿Correcto? Eso es lo que... Es correcto. Ok. Él va a estar acompañándonos y vamos a estar hablando acerca del tema de la educación y la importancia que esto tiene hablando bíblicamente. Y como dijimos al principio, este es un tema muy descuidado. Y lamentablemente es un tema que nos falta educación y nos falta entender. Así es que esta es la razón por la cual vamos a tomarnos el tiempo de abordar el tema. Y nuestra misión con esta plática es proporcionar un poco de luz acerca del tema y traer un sentido bíblico a la mente de los creyentes. Es decir, traer la opinión de Dios, tratar de iluminar en la mente de los creyentes lo que la Biblia tiene que decir acerca del asunto. Y esto es porque tenemos que entender que la Biblia nos comunica la idea que la Biblia es suficiente para todo aspecto de la vida del creyente. Entonces es algo que tenemos que entender, cultivar en nosotros un sentido bíblico de todo aspecto y dimensión de la vida de los creyentes. Así es que si es la primera vez que ven este programa, les queremos invitar a que se suscriban y de esa manera pueden recibir alertas cuando ponemos videos nuevos o cuando estamos al aire, ¿verdad? Entonces les invitamos a que se suscriban y también nos dejen el like. De esa manera nos ayudan a promover el programa, a promover la sana doctrina. La exhortación que les vamos a hacer siempre la misma, es a abrir su Biblia y a hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir? Y si lo que están escuchando está realmente en alineamiento con la palabra de Dios. Eso es algo indispensable y fundamental. Es un principio que todo cristiano tiene que practicar. Así es que vamos a entrar de lleno al asunto. Hermano Tony, la pregunta que vamos a empezar, con la que vamos a empezar, es la siguiente: ¿tiene Dios una opinión acerca de la educación? Y si Él la tiene, o alguna preferencia, ¿cuál es? Hola, pues bueno, agradecido de estar aquí en este tiempo contigo. Pues bueno, en enseñanza de manera general lo encontramos en distintos lugares en la Biblia, pero refiriéndose precisamente a los hijos, el, el mandato aparece tan claro en Deuteronomio capítulo 6. Y la Biblia es muy clara y lo podemos ver desde el verso 4, el famoso Shema: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7 entra en la materia: las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y ahí aparece completamente la palabra, las enseñarás, refiriéndose, padres, a hijos. Entonces estamos hablando de que la educación es un concepto que se origina en la Biblia, ¿correcto? Sí, sí, de hecho, la cuestión de la educación, lo podemos ver, el libro de Proverbios es tan rico al respecto, y cómo es que la sabiduría existía desde el tiempo de la creación, y desde siempre la sabiduría gritaba, y digamos las primeras personas, ¿no? Hablando
Adán, Eva, sus hijos, pues el conocimiento, todo esto venía directamente incluso de lo que veían a su alrededor. Pero la Biblia es muy clara acerca de el mejor tipo de conocimiento que debemos tener, e incluso es tan clara en cuál debe ser el principio, que es el temor a Jehová. Claro, la razón por la cual queremos enfatizar este punto es porque lamentablemente en la gran mayoría de cristianos en Latinoamérica he notado que existe quizá una ignorancia tocante al tema de la educación y no relacionan en su mente el concepto de la educación con la Biblia. Es decir, la opinión de muchos cristianos es que la educación es algo que no realmente tiene nada que ver con la Biblia, que podemos ser cristianos y aún así podemos exponernos a ideas, filosofías que nos son dadas bajo el concepto de educación secular, que tal vez están en oposición, la mayoría de veces están en oposición a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dirías tú a alguien que te dijera, bueno, eso está bien lo que tú has dicho, pero eso qué tiene que ver con la educación? Pues bueno, esa es una de las preguntas que a veces muchas personas hacen y algo que ha surgido es que queremos separar, digamos, el aprendizaje en la iglesia o el aprendizaje de la Biblia con matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, historia, ¿no? Y demás. Entonces, de alguna manera, tratamos de enclaustrar o encerrar a Dios en un mundo y no realmente en que su reino abarca todo. Entonces, el punto es esto, en la enseñanza o en la educación, y ahorita podemos platicar un poco más al respecto, en realidad tú guías a alguien por un camino, tú traes luz, traes información al respecto, y lo que sucede es quién está guiando y hacia dónde está guiando. Sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando el conocimiento viene de cualquier lugar, tendríamos muchas dudas acerca de qué es lo que te están enseñando, porque siempre existe un propósito y lo que nosotros nos damos cuenta y vemos en nuestros hijos e incluso en la sociedad es que lo que aprendemos generan ideas y las ideas vienen y tienen consecuencias. Entonces, no podemos tratar de separar lo que existe como una enseñanza en general de lo que dice Dios y de lo que dicta Dios en su palabra, porque esto es un manual para toda la vida. Los principios son tan claros y aplicables a toda nuestra vida. Es interesante porque en el libro Las consecuencias de las ideas por el doctor Arcis Pro, él habla acerca del hecho de que en Norteamérica no se le da peso a las ideas, ¿verdad? Y por consecuencia en México, en Latinoamérica, porque Latinoamérica sigue a los Estados Unidos y en todo aspecto, ¿verdad? Uh -huh. Y él cuenta una historia acerca de cuando él estaba estudiando filosofía en el seminario y encontró a un filósofo, profesor de filosofía alemán. Y historia corta, una historia larga para hacerla corta, el señor este estaba barriendo, era un conserje de un hospital, qué sé yo, y Arcis Pro en ese tiempo también era un muchacho, estaba trabajando también de mantenimiento, o los dos estaban barriendo, y la razón la que él da es porque él dice que como estudiante de filosofía nadie le ofrecía un mejor trabajo, ¿verdad? Y este otro profesor de filosofía de Alemania estaba trabajando de barrendero en los Estados Unidos porque él había huido de Hitler, porque Hitler le perseguía por las ideas que él enseñaba en contra de la ideología nazi. La cuestión es que dice el doctor Sproul que
Ambos estaban barriendo, uno porque no le daba importancia a las ideas y otro porque sí le daba importancia a las ideas. Sí, ¿no? Y Lo cual en es el, algo irónico. así es, así es. No, pues en el mundo vemos muchas palabras, ¿no? En cuestión de filosofía o enseñanza y todo lo que termina en ismo realmente nos está hablando de una idea, algo que se está creyendo, ¿no? Entonces, realmente estas ideas forjan las generaciones y pueden levantarla, pueden solidificarla, como es el caso del cristianismo, o pueden destruirlas, como es el caso del fascismo, del socialismo, del comunismo, y realmente han llevado a la destrucción a las personas, porque eso se basa en no en buscar a Dios, sino en el humanismo, ¿no? Que sería esta idea de poner al hombre por encima. Pero es importante que nos enfoquemos en las ideas. Entonces, para dejarlo claro a nuestros oyentes, a los que estén viendo este programa, lo que estamos tratando de enfatizar es el hecho de que en sí lo que nos enseñan las ideas tienen consecuencias, que la educación no es algo neutral, pero en sí la educación por definición y naturaleza nos influye, para bien o para mal. Entonces la pregunta se convierte en qué vamos a, no, perdón, qué es lo que vamos a permitir que entre en nuestra mente y qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Esa es la pregunta realmente, ¿no? Así es. Sí, me gustaría hacer señalar acerca de la palabra educar en su etimología. A veces cuando vamos a la etimología nos da mucha riqueza de el sentido de las palabras. Dice así, la palabra educar lleva la raíz de la palabra latina ducere, que viene de una raíz que significa guiar. Entonces, educar sería guiar o conducir en el conocimiento. Es algo parecido a las palabras, por ejemplo, en la palabra griega pedagogo, paidos es niño y agogos sería que conduce. Entonces, todas estas palabras te llevan a conducir, encaminar, guiar. Si queremos usar una palabra más en el contexto bíblico, sería discipular. Realmente de alguna forma haces Claro. un tipo de discípulo a la hora en que tú estás enseñando. El problema es esto, ¿quién es el maestro de nuestros hijos? O sea, o es la televisión, o es Disney, o es cierta literatura, o realmente es la palabra de Dios a través de los padres y de los ministros y de lo que Dios ha permitido en sus medios de gracia para que puedan traer la palabra, ¿no? Ya sean en el hogar o ya sea en la iglesia. Pero es importante que entendamos, y tú lo decías muy claro, la educación no es neutral. La educación tiene un propósito más allá y el conocimiento, te doy cierta información porque yo quiero tener tal objetivo, tal final. Claro. Entonces, el cristiano tiene que entender que el concepto de la educación es algo que es vital. Y no solamente eso, pero entonces la pregunta se convierte en a quién le da Dios la jurisdicción de ejercer esa oficina de educador. Pues el pasaje que leímos es muy claro, ¿no? En pasajes como Efesios 6:4 es muy claro acerca de que los padres somos responsables de los hijos, mayormente el padre por ser cabeza de la familia, ¿no? Esta es una de las situaciones que incluso entre padres que, por ejemplo, educamos en casa, es muy fácil ver al padre ausente aún en esto y la mamá tiene la batuta de todo, ¿no? O sea, realmente en el plan de Dios el padre, el varón,
es el que está guiando y la esposa pues es una ayuda idónea en este aspecto, pero hacia nosotros viene la responsabilidad. Y yo creo que tú lo has visto, la mayoría de los cristianos, yo creo que tienen este entendimiento. En cuestiones espirituales, el responsable es mi pastor, o el líder de jóvenes, o la escuela dominical. Y en cuestión curricular o cualquier otra cosa, el maestro de la escuela. Entonces, cuando algo no sale bien, el examen no estuvo bien, la mamá va y se queja con la maestra o con el director. Y cuando hay una situación de índole inmoral o espiritual, van y se quejan con los líderes de la iglesia. Pero ¿en qué momento realmente asumimos la responsabilidad? A Dios no se le va a pasar de la mano. Cuando lleguemos a su presencia, Él no va a buscar ni al maestro, ni al director, ni a los líderes. Él va a buscar a mamá y papá. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Porque herencia de Jehová son los hijos y es algo que se nos está prestando para realmente hacer su voluntad. Eso realmente es muy interesante porque volviendo al texto que tú citaste de Deuteronomio 6, ahí vemos claramente que la jurisdicción le es dada a los padres, es decir, la responsabilidad le es adjudicada a los padres y por ende, o por consecuencia, entonces de ahí podemos derivar esta realidad que es a los padres a quien Dios le da la jurisdicción. Entonces, es importante como cristianos entender que cuando estamos enviando a nuestros hijos a ser educados afuera del hogar, estamos delegando esa responsabilidad a otra persona o a una entidad. Entonces tenemos que preguntarnos como padres a quién le estamos delegando esa responsabilidad. ¿Crees tú que esa es una pregunta justa? ¿Es una pregunta correcta? Claro, es algo que nos debemos de preguntar a quién estamos subdelegando, aun cuando es una autoridad que viene delegada de parte de Dios. Y aquí tenemos que entender el tema de jurisdicción. Y en ese tema es quién es el que realmente dicta la ley, quién es el que realmente debe decir cómo se hacen las cosas. Realmente lo estamos dejando libre, pero la cuestión es que nosotros seguimos siendo responsables. ¿Por qué eso no funciona? Porque cuando Dios dejó la instrucción hacia los hijos, la disciplina y amonestación del Señor incluye un paquete completo. Cuando nosotros delegamos a los maestros, realmente los maestros no tienen un paquete completo. Los líderes en la iglesia no tienen un paquete completo. En este caso, por ejemplo, la barra de la corrección es dada a los padres, no a los maestros, no a los pastores. Entonces, en este caso, no tienen todo el consejo de Dios para realmente llevar la obra. Por eso todo queda en mero conocimiento y es algo completamente académico y no se está enfocando en carácter, en los hechos, que es realmente hacia donde la educación cristiana debe guiar a nuestros hijos. Entonces, tenemos que concluir que la educación es algo que la Biblia asume que los que se van a encargar de ella son los padres. Es correcto. Ok, yo he encontrado esta pregunta, bueno, me han hecho esta pregunta aquí en Estados Unidos que, vaya, el movimiento de lo que se conoce como la educación del hogar o el homeschooling, como se dice en inglés, ah, me han preguntado cristianos, me han dicho, bueno, es un pecado si no educamos a los hijos en el hogar, ¿verdad? Me han preguntado me han hecho esa pregunta. ¿Qué responderías tú a esa pregunta? ¿Verdad? Porque obviamente lo que estamos diciendo es que la prescripción, y es una palabra muy importante, la prescripción divina, es decir, la prescripción bíblica, es padres se encargan de la educación, ¿verdad? Ya aclaramos que
cuando mandamos a nuestros hijos a una entidad o a estar bajo la tutela de alguna persona, estamos subdelegando esa responsabilidad, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que me han hecho es, ah, ¿es un pecado si yo mando a mis hijos a la escuela pública? Bueno, yo lo pondría en el punto que no obedecemos a Dios, pues realmente eso se convierte en un pecado, pero es tan fuerte como aquellos padres que también se desentienden de la instrucción, por ejemplo, bíblica, y dicen, ok, el maestro de la escuela dominical lo tiene que hacer. O sea, si tú sabes hacerlo bueno y no lo haces, pues bueno, esto es pecado, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? No es una situación, eh, realmente todos pecamos, realmente en nuestras vidas existen distintos tipos de pecados, pero lo que tenemos que entender es que existen consecuencias en este actuar. Como no es una situación neutral, nosotros podemos proveer a la carne, digamos, para nuestros hijos en este aspecto, pero en el tema de la escuela, porque no lo controlas, no controlas muchas cosas. Entonces, lo que quieres decir es que podemos convertirnos en una piedra de tropiezo para nuestros hijos. Eh, Sí, o sea, ah, la ¿Eso es palabra lo que es clara, lo ¿no? que quieres decir? Podemos ser escándalo, ¿no? Como dice la Biblia, podemos ser una piedra de tropiezo. Te digo, puede ser incluso en otros aspectos, no sé, alguien que dice, yo envío a mis hijos a un colegio cristiano, ¿ok? Y tú dices, bueno, a lo mejor va a tener una buena instrucción y pedagógicamente va a estar bien instruido, pero aún así no estamos llevando a cabo el mandato y el estatuto de Dios, que es algo directo. Mm, Y la Biblia es muy clara cuando nosotros eh, no obedecemos de manera puntual lo que Dios dice. entonces, el punto que estás haciendo es de que en el momento que subdelegamos esa responsabilidad, ya estamos faltos, ya estamos faltos de la prescripción, o sea, del mandamiento divino de educar a nuestros hijos. Ya el momento que ya delegamos eso, ya estamos entrando en un territorio difícil. Es correcto, es correcto. Sí, digo, y tan es pecado es, por ejemplo, disciplinar a nuestros hijos en ira, porque es realmente un mandato que va en contra de lo que Dios está diciendo. Pero en este particular, y no quisiera que sonara una situación como juicio, yo creo lo que sí es importante que nosotros recalquemos es de que necesitamos enfocarnos en tener el corazón de nuestros hijos. Ese es algo, un mandato que es tan claro. Entonces, en el momento que nosotros delegamos, no pasamos tiempo con ellos, no nos interesamos, pues ese pasaje en Malaquías 4 es tan claro, ¿no? El Espíritu de Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Deberíamos Sí. preguntarnos realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué nuestro corazón no está hacia nuestros hijos. Y digamos, la situación se torna un poquito más complicado, porque incluso podemos estar haciendo educación en el hogar, como en mi caso, y yo no tener mi corazón hacia mis hijos. Entonces, realmente la situación es muy complicada, ¿no? Como para poner una lupa en decir, ok, solo el que lo manda a la escuela está mal, podemos fallar a Dios de distintas maneras, pero la cuestión es que las consecuencias brotan de formas diferentes y es ahí donde las estadísticas nos hablan muy claro cómo es que tantos hijos de cristiano y la estadística de George Barna habla muy claro cómo llegando a tiempo del college el 80% de hijos de cristianos se pierden porque realmente no tenían una cosmovisión bíblica. Sí, sí. Es algo que es realmente importante y lamentablemente descuidado. Creo que debemos de también
aclarar que hay muchas personas que simplemente no tienen una idea de lo que la Biblia tiene que decir al respecto y que quizás están en error y en pecado, en ignorancia. Y quizá la responsabilidad cae sobre los pastores que no tocan estos temas, porque obviamente son temas controversiales. Ujú, Lamentablemente esto causa todo este tipo de situaciones también. Yo creo que la gran mayoría de cristianos que no conocen el tema realmente es porque nunca se les ha abordado. Nunca el pastor lo tocó, el pastor nunca lo trajo. Quizá el pastor ni lo ha entendido tampoco. Este creo que es algo que lamentablemente es una de las realidades en Latinoamérica. La gran diferencia que veo entre Latinoamérica y Norteamérica aquí en los Estados Unidos es que aquí en los Estados Unidos la gran mayoría de pastores no están ignorantes al tema, simplemente no están interesados. Y lo que veo en Latinoamérica es que están ignorantes al tema, ujú. simplemente. Sí, sí, o sea, es muy, digo, no pudiéramos generalizar, ¿no? Hay personas que por la gracia de Dios hemos aprendido distintas cosas. Aún así tienes un tema de estructuras y un tema de, digamos, odres o ciertas costumbres que tenemos en el que para nosotros, pues, la escuela es lo que siempre ha existido, es la forma de educación que para nosotros, en nuestra realidad, digamos, en los años que tengamos, 2, 3, 4, 5 décadas, pues siempre ha existido la escuela. Y para nosotros no existe más allá que eso, ¿no? Entonces, no Es encontramos lo que una forma. siempre, es lo que siempre hemos hecho, nuestros padres hicieron y como somos criaturas de hábitos, ¿verdad? Es correcto, es Ah, correcto. Pero el tú, problema es tú que, mencionaste, eh, sí, ah, tú mencionaste la cosmovisión. ¿Qué significa eso? Porque creo que este es un concepto muy importante que me gustaría que explicaras a la audiencia. ¿Qué es la cosmovisión? bueno, cosmovisión, esa palabra complicada, ¿no? Worldview, y tiene mucho sentido igual en inglés, es cómo vemos el mundo, que es, digamos, cuáles son los lentes que usamos para poder ver al mundo, digamos que son esos anteojos. Si tú te pones, por ejemplo, unos anteojos rosas, pues vas a empezar a ver al mundo un tanto rosado. A lo mejor el pasto se va a ver un poco diferente, el cielo se ve un poco diferente. Entonces, lo que tú te pones, de alguna forma, te ayuda a definir lo que tú piensas que es real. Entonces, te da una forma de cómo asimilarlo. La cosmovisión bíblica sería ponerte los lentes y respondes a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Entonces definición sería la cosmovisión se puede definir como un conjunto de valores claves que nos influencian en la manera y decisiones que tomamos y moralmente y éticamente y en todo aspecto de nuestro ser. Sí, 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 es correcto. O sea, ¿cómo podemos llegar a definir? Y esta idea es lo que te produce valores, lo que te produce convicciones, lo que te produce principios, cuestiones éticos, digamos, ¿no? La moral, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Y esta visión, pues definitivamente viene por medio de la educación. Alguien nos enseñó que esto era bueno. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de valores se le están inculcando a nuestros hijos? ¿Y están esos valores en alineamiento con la palabra de Dios? Es la pregunta realmente, ¿no? Es correcto. O sea, en todo yo creo que tenemos que discernir. Incluso la Biblia es clara que si nos sentamos aún el domingo al escuchar el sermón, tenemos que discernir y tenemos que ver
¿qué es lo que se nos dice? Que sea de acuerdo con la Biblia, ¿no? Como los de Berea, como dice Pablo, los hermanos de Berea que realmente escudriñaban. Nosotros a veces hemos perdido este sentido, ¿no? De escudriñar y pensamos, ay, no pasa nada. Pero yo siempre uso este ejemplo. Si yo cuido a mis hijos, yo tengo 4 niños, si yo cuido a mis hijos de no quemarse, de no cortarse, de que a lo mejor no les dé un choque eléctrico, un aparato electrónico, no lo sé, ¿por qué no cuidarlo de cosas que realmente los van a marcar de por vida y que incluso pudiera definirles cómo van a actuar y eso pudiera destruir toda su existencia, familia, todo lo que van a hacer en un futuro? Por eso es que nosotros debemos de discernir completamente qué son estas ideas y cosmovisiones que ellos pueden adquirir. Entonces la cosmovisión no solamente tiene consecuencias inmediatas o de este pleno, sino que también tiene consecuencias de eternidad, ¿no? Consecuencias eternas. Sí, claro. O sea, realmente lo que nosotros entendemos, cómo definimos, pues nos va a marcar la pauta en todas nuestras vidas y sabemos que realmente en nuestro actuar de este lado de la eternidad, pues define realmente lo que sucede en el otro lado de la eternidad. Si dentro de nuestra cosmovisión bíblica, la palabra de Dios es correcta, el plan de salvación es correcto, entendemos que somos criaturas con una naturaleza caída y que necesitamos a un Redentor que murió en la cruz, que se levantó al tercer día y ascendió y ahora está reinando y que va a volver por nosotros. Ese tipo de información, si lo queremos ver así, importa si nosotros lo creemos, si nosotros no lo creemos, si nosotros lo tomamos como válido, lo tomamos como ficticio, como una idea mitológica. A lo mejor no estoy pensando en Jesucristo o en Hércules o estoy pensando en cualquier otro héroe. Realmente importa porque no podemos ponerlo en el mismo estándar. Creer o no en Hércules no marca tu eternidad. Creer o no en Jesucristo si te pone en una situación del cielo o el infierno. Exactamente, eso es excelente porque nuestro concepto de la metafísica, lo que quiere decir el más allá, ¿verdad? Va a influenciar cómo vivimos aquí en esta tierra. Incluso los filósofos seculares uh, se han dado cuenta de esto, se han dado cuenta de este concepto, se han dado cuenta de la importancia de la metafísica, ¿verdad? El concepto del más allá. Si tú crees que hay un Dios al cual le vas a rendir cuentas, eso va a influenciar cómo te vas a portar en este mundo. Y si no, y si no crees que hay un Dios al cual le vas a rendir cuentas, eso también te va a liberar, a darle rienda suelta a las pasiones de la carne. Y obviamente, como dijo este filósofo ruso Dostoyevsky, dijo, si no hay Dios, pues todo vale, ¿no? Todo va. Así es, así es. O sea, ¿quién pone los límites? ¿Quién pone o establece hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no? Y todo esto, al final de cuentas, es adquirido de forma natural por la educación, ¿no? O sea, una de las situaciones de las definiciones de educar es como alimentarte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está entrando y qué es lo que va creando un concepto de las cosas? Esto define, y si nuestro fundamento es endeble, pues realmente va a caerse todo lo demás que edifiquemos encima. Yo sé que es difícil. ¿Qué le dirías al cristiano que dice, bueno, yo no sé de lo que ustedes están hablando, cosmovisión y quién sabe qué tanto? Yo lo único que sé es que yo amo a Cristo, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que te dijese eso? Sí, yo creo que a veces hermanos sinceros, tan pecadores como yo y tan necesitados de un redentor, padres imperfectos como lo somos, ovejas que necesitamos al buen pastor que nos guíe, necesitamos abrir los ojos
acerca de lo que dice la palabra de Dios y tomar en serio los mandatos del Dios del universo. Cuando Dios da una instrucción, no es una sugerencia. Cuando Él da un mandato es, lo debemos hacer. Y lo que incluso si tú te basas mucho por lo que dicen las demás personas, bueno, veamos estadísticas, qué es lo que realmente ha funcionado para muchas personas, aquellos que crecen en la disciplina y amonestación del Señor, tú aseguras que van a tener vidas mejores, que realmente esta información puede pasar a nietos, a bisnietos. Son tantas cosas que están en juego, pero mi instrucción como cristiano, y definitivamente tenemos que tener amor para muchas personas que tienen a sus hijos en la escuela. Yo no puedo tener una situación sectaria de decir, no eres mi hermano o no eres cristiano si no haces esto. Y yo creo que ahí debemos poner una buena señalización. Son nuestros hermanos, es gente que de alguna manera lo ha aprendido de esta forma, pero aquí la cuestión es esta. Necesitamos prestar atención a lo que Dios dice. Necesitamos poner atención a lo que viene a través de la educación, porque la gente malvada y perversa ha entendido que si puede forjar a tus hijos, entrenarlos en los primeros 8, 10 años de vida, van a tener capturado su mente y su corazón para siempre. Entonces, si ellos que caminan en tinieblas lo entienden, ¿cómo no hacerlo nosotros que caminamos en la luz? En la luz, claro, claro, ese es el punto, que no podemos amar a Cristo y deshonrar a Cristo, no cumpliendo sus mandamientos, obviamente, ¿no? Correcto. O sea, es una contradicción. Decir, amo a Cristo, yo solo sé que amo a Cristo y ya. Pero obviamente, si vamos a amar a Cristo, nos va a interesar también conocer la opinión que Cristo tiene, no solamente de la educación, obviamente de nuestros hijos, pero de todo aspecto de la vida del creyente, porque Él dice ser Señor, y es Señor no solamente o sea, del domingo o verdad, o de ciertas horas de nuestra vida, pero es Señor de todo aspecto y dimensión de nuestras vidas. Es correcto. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. La Biblia es clara al respecto. Definitivamente, y no estamos realmente hablando de una salvación por obras, ni nada por el estilo. Realmente cuando Dios viene y el Espíritu Santo nos da el poder, el dunamis, para poder obrar, porque yo en mis fuerzas no puedo hacer esto. Yo en mis fuerzas no es posible que yo ame a mis hijos de la manera en que lo debo hacer. No es posible que yo ame a mi esposa de la forma que debo hacer. Pero cuando yo vengo y yo escucho una instrucción del Señor, yo tengo que poner, en realidad me amas, vas a guardar lo que yo te estoy diciendo. Y esa instrucción es clara. Necesitamos disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el temor del Señor, en la instrucción del Señor. Y esa instrucción es tan clara y lo tenemos que enseñar diligentemente a nuestros hijos, y mientras más pronto lo hagamos va a ser mucho mejor para nosotros como padres. Sí, vaya, eso es importante lo que dijiste también acerca del hecho que no estamos hablando de salvación por medio de obras, sino que estamos hablando de obras por medio de la salvación, ¿no? Es correcto, O es sea, esto es correcto. consecuencial, o sea, esto es porque hemos recibido la gracia de Dios, y por medio de la gracia de Dios hemos recibido la fe, que es el regalo de Dios en Cristo, ¿verdad? Eso el apóstol Pablo lo deja muy claro, por ejemplo, en Efesios 2, donde el apóstol nos da la secuencia de la salvación. Dice, porque somos salvos por la gracia de Dios, este es el favor inmerecido,
La causa es la gracia de Dios por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, y nos da la razón porque es esto de esta manera, dice Pablo, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se exalte, ¿verdad? Y luego dice que somos hechura de Él en Cristo Jesús. Y luego nos da el propósito, que es para obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Entonces, las obras no son consecuenciales tocante a la salvación, pero son la obligación del creyente porque ya hemos recibido la salvación. Es correcto, es ¿Verdad? correcto. Muchos tienen escuchan las obras y inmediatamente nos ponemos el escudo de defensa uh, del legalista, ¿no? Luego hablamos de obras y ya nos ponemos, no, tú eres legalista, ¿verdad? Entonces, Sí, no, digo, al final de cuentas el cristiano es una vida de equilibrio, qué difícil, el Señor nos ayude, pero siempre estamos entre el legalista y el libertino, y es esta lucha que tenemos nosotros entre obras y gracia, entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es tan clara. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos agradar al Señor. La ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Doblegamos nuestro corazón y decimos, Señor, no puedo. El Señor viene, transforma nuestro corazón, no nos deja solos, nos da el poder para que nosotros podamos obrar. ¿Y para hacer qué? Pues bueno, aquellos mandamientos que no podíamos cumplir antes. Y claro que vamos a seguir fallando. Por eso la vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo y debemos llevar cuentas claras con Dios. Señor, ayúdame en este punto, ayúdame en esta situación. En el caso de los padres es muy claro. Padres, créanme, Dios sabe más que los psicólogos, Dios sabe más que los educadores. Y si el plan de Dios ha sido que los padres enseñen a los hijos, y a veces viene este estigma en los padres, es que yo no sé nada, es que yo no estudié, es que yo no sé cómo enseñarle. ¿Tú crees que a Dios eso se le escapó de su plan? ¿Tú crees que Dios no sabía al respecto? claro. Pues bueno, tienes la palabra del Señor y tienes la experiencia en tu propia vida y puedes guiar a tus hijos. La cuestión es, ¿lo amas lo suficiente como para hacerlo? Y esa es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. Claro. Llegamos al final de esta sesión, pero me gustaría dejar algo muy claro. Es que este es un tema importante y que la Biblia tiene algo que decir al respecto y tenemos que concientizarnos y entender que la reacción que tenemos al consejo bíblico es una prueba de nuestro espíritu. Es decir, el Señor lo dijo de esta manera: mis ovejas escuchan mi voz, ellos no escucharán a un extraño, ni le seguirán, pero ellos me siguen a mí. Entonces, nuestra exhortación es a que realmente veamos estos temas bíblicamente y veamos que si es realmente lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Eso es realmente, porque la autoridad, nosotros podemos decir lo que queramos, o últimamente podemos decir lo que queramos, pero la pregunta aquí es esto: ¿están estos hombres en el alineamiento con la Biblia o no? Esa realmente es la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos. Es lo que estos hombres están diciendo la verdad. Y el estandarte es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces la exhortación es, el desafío es a ver estos temas bíblicamente. Citamos Deuteronomio 6, este es un pasaje básico y a la vez fundamental tocante a este tema. Si leemos a Pablo,
por ejemplo, Pablo habla acerca de la relación de los padres y los hijos. Igual en Efesios habla Pablo acerca de esto. Y igual la Biblia asume que son los padres los que están encargados de la educación de los hijos. En ninguna parte, uno de los puntos que queremos dejar claro en esta ocasión es el hecho de que uh, el concepto que existe ahora de la educación es algo que no es bíblico. El mandar a nuestros hijos a una escuela pública es algo que no surge ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Tenemos que entender eso claramente. Ahora, una pregunta con la cual nos vamos a quedar en suspenso es esto, porque alguno de los argumentos que he escuchado para contrarrestar el consejo bíblico es lo siguiente: si yo no le doy una educación profesional a mis hijos, los estoy privando de la oportunidad de tener éxito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define el éxito bíblicamente, verdad? Vamos a hablar acerca de esto en la próxima ocasión, si el Señor lo permite. Así que les invitamos a que estén pendientes, y si encuentran este programa de edificación a Cristo, les pedimos que nos ayuden a compartirlo con la iglesia. Si conocen a alguien que necesite escuchar este programa no es nuestra intención simplemente ofender a alguien o simplemente hacer sentir mal a una persona o al cuerpo de Cristo. Simplemente es que vemos la necesidad, y como ministros de Dios y del Señor Jesucristo tenemos esa responsabilidad de hablar de los temas que son pertinentes a nuestro tiempo. Y el tema de la educación es algo que es pertinente en todo tiempo. Y si vemos la sociedad en la manera en la que va, tenemos que conectar las ideas y los puntos y darnos cuenta que estas ideas que estamos viendo ahora que se desarrollan en la sociedad tienen su origen. Y muchas de estas ideas tienen su origen en la aula de educación, en las escuelas públicas. Hermano Tony, palabras para la audiencia. ¿Dónde te pueden encontrar en los medios? Si alguien tiene una pregunta, te quiere mandar una pregunta directamente, ¿a dónde te pueden encontrar? Bueno, pues mayormente en Facebook pudieran encontrarme como Tony MTZCH, así como Martínez Chávez, Tony con Y, MTZCH, y pues con todo gusto. Realmente este tema vino a mi vida hace algunos 12 años, entonces por la gracia de Dios mis hijos han sido educados en casa. Yo no fui educado en casa yo mismo, y pudiera hablar realmente de tantas cosas que no quisiera que mis hijos vivieran. Y referente a lo que tú dices, y a lo mejor en alguna otra ocasión lo tocamos, pues lo más importante para nosotros es la salvación de nuestros hijos. Entonces, mientras más pronto los llevamos a Cristo, a su palabra, a confiar que todo lo que dice en ella es veraz y que no hay error, y que esta maravillosa palabra inerrante e infalible debe marcar nuestro actuar en todo lo que hacemos. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, entonces nos quedamos aquí. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y nos veremos primeramente, si el Señor lo permite, en la próxima ocasión. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.